Entonces calculamos en primer lugar la longitud virtual, ¿no? Vamos a calcularla, acá se calcula de forma indirecta. La fórmula para calcular vendría a ser el resultado de despejar esta fórmula, ¿no? Simplemente lo que hacemos acá es pasar esto que está en el denominador al numerador y esto al denominador y tenemos la longitud virtual unitaria, ¿ya? Acá está la fórmula para la sumatoria de las longitudes virtuales, pero es la misma para cada longitud virtual, ¿no? Vamos a trabajar con el caudal unitario por metro lineal, ¿ya? Que va a estar en el denominador y en el numerador el caudal máximo horario, ¿no? ¿Cuál es este caudal máximo horario que se ha determinado? Esto, como les mencionaba, se trabaja principalmente para zonas rurales. Y ahí en la zona rural, ustedes van a revisar la norma técnica peruana, que la tengo acá. A ver, ¿es esta? No, no está acá, pero sí, ahorita la consigo. Acá. Van a revisar ustedes esta norma técnica peruana. Si no la tienen, la descargan, o si no, yo lo voy a compartir para que les pueda facilitar. Y acá, ¿dónde está esto? Acá la entidad sectorial ha determinado ya los elementos que tenemos que considerar. Y hay algo importante. Más allá de la fórmula, nos dan caudales recomendados para el diseño. Acá está. Nos indican con qué caudal vamos a hacer nuestro diseño. Si bien es cierto, vamos a llevar adelante todo el conjunto de cálculos para determinar el caudal máximo diario, el caudal máximo horario, lo que fuese, ¿ya? Vamos a trabajar con el caudal de diseño que la entidad ha definido. Por ejemplo, calculamos que nuestro caudal máximo es 0.40. Acá no sale. Acá está. Calculamos que nuestro caudal máximo diario. Qué complicación. Ya. Nuestro caudal máximo diario nos sale acá, digamos, 0.37, ¿no? Litros por segundo. Nosotros no vamos a hacer nuestro diseño, ustedes no van a hacer el diseño con ese caudal. Van a hacer el diseño con este caudal que la entidad indica, con 0.50 litros por segundo, ¿ya? No lo vayan a calcular con eso, porque con 0.37, porque lo que les van a decir es que está mal. Tienes que ceñirte a la norma técnica, la tabla 03.05, donde dice determinación del caudal máximo diario para el diseño. Si este es tu caudal real, diseñas con este. Si tu caudal real está en este rango, diseñas con 1 litro por segundo. Si es mayor a 1 litro por segundo, lo diseñas con 1.5 litros por segundo. Entonces hay que tener cuidado con eso. Ese criterio van a aplicar acá. Entonces, este caudal máximo horario es del diseño. Perdón. Es de la recomendación de diseño. Y esto está en la norma técnica peruana. Lo revisan y ahí ya van a obtener ustedes su longitud virtual. Luego van a calcular el número de nodos existentes o el número de nodos que podríamos considerar, ¿no? Acá vamos a considerar el caudal por cada tramo, ¿no? Que está siempre en litros por segundo. Traten de trabajar siempre con litros por segundo. Y la longitud virtual de cada uno de los puntos que ustedes están identificando, ¿no? Esta es tu red, ¿no? Acá tienes una ramificación, por acá viene uno, acá. Esta longitud 1, mira acá. Acá tendrás el caudal que tú has determinado, que vas a determinar, y tendrás tu caudal unitario. Este va a ser tu caudal unitario y lo vas calculando.
Entonces, una vez que has ido definiendo estos caudales en cada uno de los puntos, ¿no? Lo que vas a hacer a continuación es calcular la sumatoria de caudales acumulados. Son sumatoria de caudales acumulados, los vas a acumular. Porque hasta este punto, ¿no? A este punto le vas a tener que alcanzar un caudal. A este otro punto, otro caudal, acá otro caudal, pero estos en total, ¿no? Te va a dar el caudal 1 más caudal 2 más caudal 3, te va a dar un caudal A, digamos. Este caudal A tiene que estar considerado acá, para que tú puedas atender toda esta demanda. Igualito por acá, ¿no? Acá tendrás un caudal 4, un caudal 5, 6, 7, 8. Acá te saldrá un caudal B de todo este otro grupo. Este caudal B tiene que estar considerado. Entonces acá vas a tener un caudal alfa, vamos a llamarle, que va a ser igual al caudal A de todo este segmento, ¿no? Más el caudal B de todo este segmento, para que pueda ser. Y este caudal tiene que estar dentro del rango del caudal que tú estás teniendo a disposición. Una vez que ya se han calculado estos caudales, se procede a determinar los diámetros, ¿no? de cada tramo, ¿no? El diámetro lo que te va a permitir es a ti capitalizar, digamos, esa disponibilidad de caudal o en todo caso, controlar los caudales. Y después ya empiezas a hacer, establecer los parámetros de tu diseño de red, ¿no? ¿Qué parámetros? Longitud y caudales en cada punto, ¿no? En cada punto y en cada agrupación de puntos. Hay otro método que también se puede utilizar, que es el de la repartición media, ¿no? Acá lo que se va a buscar es que cada uno de los nodos, nudos o puntos de convergencia, ya debe de tener el caudal necesario para poder atender esta demanda, ya, pero más o menos en partes iguales. Igual se procede a calcular esto con el método anterior de la longitud unitaria. Vamos a hacer lo mismo, ¿no? Vamos a calcular la longitud unitaria de cada uno, luego el caudal en cada uno de los puntos, para ir definiendo cuáles son estos caudales que vamos a requerir. Y después vamos a calcular el número de simultaneidad, ¿no? Esto va a ser válido para conexiones menores a 30 en los ramales, ¿ya? Entonces, el caudal del ramal va a ser siempre el resultado de la sumatoria de los caudales de los grifos, ¿no? Es decir, de las cañerías que van a salir, por un coeficiente de simultaneidad que se va a definir. Acá hay que tener en cuenta también algunas consideraciones. La primera es que siempre debemos de considerar que el caudal tiene que ser uniforme a lo largo de la longitud de cada tramo. Es decir, en este tramo, ¿dónde está? Acá. En este tramo de acá, tiene que haber un caudal constante 1, ¿no? Un caudal 1 que es constante. Acá debe haber otro caudal 2 que también va a ser constante, pero no necesariamente tienen que ser los mismos, ¿ya? Luego hay que calcular la pérdida de carga en el ramal, ¿no? Y importante, siempre tener en cuenta lo que se entienden son los caudales puntuales o caudales específicos, que vienen a ser los caudales que se va a requerir a nivel de escuelas, a nivel de hospitales, o de centros médicos, centros de atención, parques, jardines, ¿no?
alguna industria, por ejemplo, si estamos hablando en ciertos ámbitos rurales, puede haber una agroindustria, ¿no? Y esta tiene una demanda de agua que no es la misma que el de la población. Se tiene que considerar ese caso específico, o perdón, esos casos específicos para ir generando los caudales respectivos, teniendo en cuenta un parámetro fundamental. En ninguno de los casos, ¿ya? En ninguno de los casos, este caudal 1, caudal 2, caudal N, lo que fuese, puede ser menor a 10 litros por segundo, ¿ya? Es decir, siempre estos tienen que ser mayor a 0.10 litros por segundo. Siempre. No puede ser. Luego tenemos la red cerrada, ¿no? Como ya hemos dicho, va a ser un planteamiento donde el grado de dispersión de la población es muy reducido. ¿Qué quiere decir? Que la población está concentrada en torno a un espacio de territorio bastante limitado, ¿no? Básicamente lo que son las urbes, ¿no? Las ciudades. Ahora, en algunos casos se puede dar que se vaya a tener que establecer más de una red cerrada, ¿no? ¿No? Puede ser que el ámbito urbano, ¿ya? Este sea el territorio, este sea más o menos las líneas de nivel, ¿no? ¿No? ¿Ya? Y, bueno, por alguna razón, acá está la red, el punto de distribución, y hacia este lado puedes establecer tú una red cerrada, ¿no? A este lado otra red cerrada, porque no vas a poder atender con una única red cerrada por este aspecto de la pendiente y demás. Lo que sí se tiene que tener en cuenta es esta concentración de la población. Y el otro criterio que se va a considerar es el tipo de flujo, ¿no? Acá tiene que ser un flujo permanente, es decir, tienes que tener cierta seguridad de que el caudal de agua que estás captando y que vas a poner a disposición es permanente a lo largo o en muchos, o a lo largo de todo el día. Porque como acá hay una mayor concentración de población, ¿no? Va a haber una demanda más permanente y más continua de los caudales que se han considerado. No es como en el ámbito rural o con estas líneas abiertas, ¿no? Que habíamos visto. Acá no. ¿Qué sucede si tú no tienes ese flujo permanente, ¿no? O si no has generado el acondicionamiento de otros componentes, principalmente reservorios, puntos de impulsación, qué sé yo, para tener ese flujo permanente, ¿no? Como no es permanente, cuando estés atendiendo la demanda, va a haber mayor puntos, ¿no? Donde van a demandar agua en desmedro de otros puntos, porque como es una red, prácticamente comparten lo mismo. Entonces, si alguien necesita más, ¿no? Se va a ir un caudal para ese punto en desmedro de los otros cercanos o incluso de algunos que están algo alejados. Entonces, acá, como se puede ver, se puede considerar también como una red abierta interconectada. Bueno, esto ya hemos comentado, ¿no? Que es un sistema que se va a autocompensar de forma continua por este entramado que se va a generar, ¿no? Son cerradas porque no tienen un punto de desfogue cada uno de los ramales, tienen un punto de desfogue común o algunos puntos de desfogue comunes. Puede darse que en algunos casos ya haya en la parte terminal de las redes cerradas se plantee una red abierta, ¿no? Por ejemplo, acá se puede plantear una red abierta, ¿ya? Igual en este punto, igual. ¿En qué caso se va a generar esta situación? En las zonas urbanas
que tienen un casco periurbano, digamos, ¿no? Es decir, donde parte de la población rural que ha migrado o que de otros lados han migrado, se han asentado en esta periferia y requieren cierta dotación. Entonces, acá en este punto, ¿no? Ya tienen que trabajar ustedes con lo que hemos visto anteriormente de la red abierta. Vendría a ser ya una red mixta, ¿no? Pero todavía no se le entiende así porque acá no hay una no hay una nueva red abierta grande que tenga que esta pues vaya a ser un ramal principal y de ahí un ramal secundario. Las redes mixtas tienen otra característica, la vamos a ver en unos instantes. Si acá calculamos esto por el área unitaria para determinar el diseño. Ya, en primera instancia tenemos que, igual que en la red abierta, acá también tenemos que verificar el terreno y a partir de eso generar un trazo tentativo, ¿no? Y de ahí vamos a proceder a calcular el caudal unitario de cada nodo. Como es una red cerrada, ¿no? Lo que se entiende es que los nodos van a tener básicamente el mismo caudal. Acá trabajamos con el caudal máximo diario, perdón. Acá es caudal máximo diario. Ah, horario, perdón. Acá es horario. ¿Ya? Y lo dividimos entre el área total en metros cuadrados. ¿Qué área? ¿No? El área del tramado que estamos viendo, ¿no? Acá tenemos una casa, acá tenemos otra, acá tenemos otra. ¿No? Entonces, lo que vamos a determinar es esta área. Para que en función a esa, nosotros podamos determinar el caudal unitario por metro línea. También tenemos el método de densidad poblacional, ¿no? Donde vamos a trabajar acá ya con la población del área de influencia en cada uno de los nudos o nodos, ¿no? Acá vamos a calcular en primera instancia el caudal en cada punto nodal. Para esto vamos a multiplicar el caudal unitario poblacional que ya hemos determinado, que puede ser el caudal máximo diario, el caudal máximo horario, por la población del área de influencia. ¿No? Y así vamos a determinar el caudal en el nodo. Es decir, el nodo viene a ser este punto de convergencia de cada una de la red, ¿no? Esta es la red, digamos. ¿No? Y el nodo va a ser cada uno de estos. Entonces ahí también calculamos el caudal unitario, ¿no? Este va a ser el resultado del caudal máximo horario en litros por segundo, dividido entre la población total del proyecto. Esta población total del proyecto tiene que ser la población proyectada o la población de diseño. Acá, para calcular la población de diseño, no se olviden, tienen que usar tasas incrementales intercensales, ¿no? Esta la obtienen del INEI, ¿no? O la pueden calcular a partir de la población del 2007 y la población del 2017. Con estas dos, calculan la tasa de crecimiento intercensal. También podemos utilizar el método de número de familias, ¿no? Donde acá calculamos el caudal del nodo. Si se dan cuenta, todo funciona en base a los nodos, porque estos nodos se entiende que deben de ser iguales en cuanto a su consumo o en cuanto a su disponibilidad de caudal, porque es un sistema cerrado. Entonces, el caudal que tiene el nodo 1 es igual al caudal que tiene el nodo 2, igual al caudal que tiene el nodo L. Acá el caudal del nodo, ¿no? Que también está dado en litros por segundo, es igual al caudal unitario por familia por el número
de familias. Ahora, el caudal unitario por familia lo hemos obtenido dividiendo el caudal máximo horario entre el número de familias. Algunas consideraciones en este diseño hidráulico de redes cerradas. El área de influencia viene a ser el área considerando el área poblada actual más el área proyectada, es decir, el área que se pretende o que se considera que va a tener crecimiento en el periodo de diseño. Entonces, se va a tener en cuenta también este parámetro para poder determinar el caudal en cada uno de los nodos, ¿no? Acá vamos a multiplicar el caudal unitario, ¿no? En litros por segundo y lo vamos, por hectárea, y lo vamos a multiplicar por el área de influencia que tiene que estar expresado en hectáreas. Algunas consideraciones generales. El caudal del nodo, el caudal que llega al nodo, ¿ya? Tiene que ser el mismo que sale de él, ¿no? Básicamente podríamos decir que el caudal de los afluentes siempre tiene que ser igual al caudal de los efluentes. ¿Por qué tiene que ser igual? Para evitar la sobrecarga de presiones dentro de la red de tuberías, porque si es mayor la carga de efluentes, es decir, el caudal de llegada es mayor que el caudal de salida, quiere decir que en ese punto, ¿no? En ese punto de convergencia, ¿no? Va a haber una mayor presión. Si el caudal de efluentes fuese menor que el caudal de salida o de efluentes, indica pues que no se va a poder atender la demanda. La pérdida de carga siempre va a ser igual en dos puntos. ¿Por qué? Por esta particularidad, ¿no? Lo que habíamos dicho, el caudal del nodo 1 va a ser igual al caudal del nodo 2, y igual al caudal del nodo 3, igual. Teniendo en cuenta que las redes cerradas tienen esta característica de ciertos parámetros constantes, ¿ya? También se consideran algunos topes o algunos máximos, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es que la pérdida de presión en cada malla tiene que estar en promedio a cerca de 0.10 metros cúbicos por área, ¿no? El caudal máximo en cada malla, ¿ya? Perdón, acá es el caudal. Acá estamos mal. Acá es caudal mínimo. Tiene que ser de 0.10 litros por segundo. Algo similar a lo que habíamos visto anteriormente, ¿no? En el ámbito rural. La recomendación es que siempre tratemos de llevar la pérdida de carga en las tuberías principales, ¿ya? Y también en algunos casos en la secundaria alrededor de los 10 metros por cada kilómetro. Luego tenemos el método de aproximaciones sucesivas para determinar también el diseño hidráulico, ¿no? También lo conocemos como el método de Hardy-Cross, donde lo que se busca es que haya una cierta compensación de uno a otro caudal para que se pueda mantener la constancia del mismo y se pueda generar el caudal apropiado para atender la demanda de la población que se ha considerado dentro de este nodo. Acá básicamente tenemos un parámetro que es que la sumatoria de caudales que entran es igual a la sumatoria de caudales que salen, ¿no? Lo que habíamos visto anteriormente, ¿ya?
La forma de cálculo está acá expresada en las fórmulas que podemos apreciar, ¿no? El diferencial de caudales o la variación de caudales que está dada en metros cúbicos por segundo, ¿no? Es igual a la sumatoria de pérdidas de cargas dividido entre el exponente de caudal que va a estar en función a la ecuación de resistencia que hayamos utilizado. Si es la de Halse-Williams, será 1.851, y si es la ecuación de Darcy-Weisbach, será igual a 2, ¿no? Ya eso depende de la ecuación que se pueda haber considerado en cada uno, ¿no? Lo que no debemos de olvidar es que el caudal de salida tiene que ser igual al caudal de ingreso. Si determinamos el diferencial de carga, es decir, la pérdida de carga, que va a ser igual al coeficiente de resistencia, ¿no? Dependiendo de la ecuación que hemos utilizado, ya hemos hablado, ¿no? Hace un rato, multiplicado por el caudal que va a discurrir por cada una de las tuberías, elevado al exponente del caudal, que puede ser igual a 1.851 si es el de Hansen-Williams, o igual a 2 si es el de Darcy-Weisbach. Acá no está considerado, por si acaso, este factor J es igual a la pendiente. Esta fórmula puede ser... No, esto, ¿no? Acá tenemos todo esto, pero todo esto es igual a esto de acá, ¿no? Y esto de acá es igual a esto, ¿no? En el caso de piletas públicas, ¿ya? Esto vamos a considerar solo si el caudal de la fuente es insuficiente o en todo caso hay bastante dispersión de la comunidad, ¿no? O también podemos tomarlo para la atención de la demanda de espacios de recreación, ¿no? Parques, algo similar. Hay un criterio fundamental, es la distancia que debe haber respecto a la vivienda más próxima. Tiene que ser al menos de 200 metros. ¿Ya? No siempre se va a aplicar esto, ya sobre todo en algunas zonas urbanas muy densamente pobladas, o donde el área verde, el área de esparcimiento está muy próxima a una unidad familiar, porque no se enmarca dentro de un plano de desarrollo poblacional, etcétera, ¿no? Ahí hay que tener cuidado. En ese caso tienen que hacer los cálculos de compensación apropiados, ¿no? La fórmula es bastante simple, ¿no? El caudal máximo probable por pileta va a ser igual a la población que va a ser atendida por esta pileta, ¿no? Si es un parque, tomen la información de la municipalidad respecto a la cantidad de aforo que va a presentarse en ese parque. ¿Ya? Y esto lo van a multiplicar por la dotación promedio por habitante. Si es una pileta en la zona rural, esta dotación es de 30 litros habitante día, ¿ya? Si es zona rural. Si es zona urbana, más o menos está alrededor de los 60, 70 litros habitante día también. ¿Ya? Esto lo van a dividir entre 24 y lo multiplican por el porcentaje de pérdidas que puede estar en función a los coeficientes de 1.10 o 1.40, en ese rango. Y a su vez lo multiplican por el factor de uso, ¿no? Esto va a variar, puede ser desde de 2 hasta 12 horas, ¿no? Dividido, dependiendo de las costumbres locales. Básicamente esto en las zonas urbanas, perdón, en las zonas rurales.
Y finalmente lo multiplican por el producto resultante de la división de 1 entre la eficiencia del sistema, ¿no? Que puede estar en el rango de 0.7 a 0.9. La recomendación para personal que les doy es que trabajen con 0.9. Una red mixta viene a ser una mixtura, una complementación de las dos antes mencionadas, ¿no? Esta se va a aplicar en algunas poblaciones donde hay cierta cierta cohesión poblacional en determinados puntos, seguido de otros ámbitos donde ya hay una dispersión. Generalmente esta concentración poblacional está muy cercana a las vías de acceso, ¿no? Básicamente vienen a ser los centros poblados por donde pasa alguna ruta con cierto tránsito, ¿no? Por ejemplo, esta es la ruta, ¿ya? El centro poblado puede estar acá está el centro, digamos, urbano de este centro poblado, ¿no? Donde tenemos una concentración de 30 o 20 habitantes, y de ahí ya viene el resto de la zona rural con una cierta dispersión, ¿no? Entonces acá lo que van a plantear es una red cerrada en esta parte central, y luego unas redes abiertas en los diferentes ámbitos, ¿no? Son bastante comunes en las zonas rurales que tienen una vinculación bastante rápida en cuanto al transporte con las zonas urbanas, ¿no? Por lo general, esta distancia está comprendida entre media hora, en algunos casos 20 minutos, hasta unos 40, 50 minutos, ¿no? Se caracterizan por eso. Ahí van a generar estas redes mixtas, ¿no? Para el diseño ya específico, obviamente para la red cerrada van a llevar adelante los cálculos que hemos visto, cualquiera de los métodos que hemos estado viendo, y para la red abierta lo mismo, ¿no? Entonces van a ir determinando los caudales en cada uno de los puntos, ¿no? Acá igual van a determinar el caudal de los nodos, y en función a eso plantean su red. Algunos parámetros generales, ¿no? Hay una presión de servicio, principalmente esto en las zonas urbanas, ¿no? No se olviden que ahí en la zona urbana tenemos una demanda máxima horaria, ¿ya? Y hay una presión, ¿no? Si es menos de 2.000 habitantes, ¿no? 5 metros cúbicos. Si es entre 2.000 y 10.000 es 10, y si es más de 10.000 estamos hablando ya de 3, ¿no? Hay que tener cuidado porque algunas veces en las zonas urbanas, para compensar la variabilidad del flujo, vamos a utilizar tanques de almacenamiento, cisternas o reservorios, ¿no? Entonces ahí también hay unas presiones máximas que tener en cuenta, ¿no? Generalmente que estas no deben de estar sobre los 50 metros cúbicos. Luego está la velocidad de diseño. En ningún caso, ¿ya? En ningún caso esta velocidad de diseño tiene que ser menor a 0.60 metros por segundo. Esta velocidad va a garantizar cierta autolimpieza del sistema, ¿ya? Si es menor, no va a darse esta autolimpieza. ¿Qué quiere decir autolimpieza, no? Autolimpieza, en términos básicos, viene a ser, esta es la tubería, y indistintamente al conjunto de acciones que se desarrolle para retirar sedimentos, siempre va a haber una cantidad mínima de ellos que pase por la red, ¿no? Entonces va a haber puntos donde estos sedimentos se pueden ir colmatando en la base de la tubería. Si la velocidad es menor a 0.60 metros por segundo, ¿no? Lo que vamos a generar es pues que estos sedimentos se puedan ir colmatando a una mayor, en un menor periodo de tiempo. En cambio, si está por encima de esta, la misma velocidad, ¿no? La fuerza que genera esta por arrastre va a ir trasladando estos sedimentos que van a terminar saliendo por las cañerías o por las piletas, ¿no? Entonces, por la pileta sale ya este sedimento, es por eso que hay veces cuando abrimos la pileta, sobre todo en épocas de precipitaciones,
vemos que hay cierto contenido o cierta coloración media parduzca en el agua, ¿no? Y sabemos que eso es porque ha acarreado algo de lodos, etc. Y es el efecto de esta autolimpieza, ¿no? Aplicando la fórmula de Muñiz, tenemos que la velocidad ideal va a estar dada por el diámetro de la tubería expresada en metros, ¿no? Sumado por el factor de 0.05 elevado a la 0.05 y multiplicado por un coeficiente de 1.5. Esa va a ser la velocidad ideal. Lo que se tiene que buscar es que esta siempre esté encima de 0.60 metros. Luego hay algunos diámetros mínimos recomendables también para el ámbito urbano, ¿no? Si la población es menor a 2.000 habitantes, ¿no? Se recomienda que el diámetro mínimo de la tubería principal, ojo, este es de las tuberías principales, tiene que ser de 1 pulgada, ¿no? Es decir, de 2.546 centímetros. Si la población está en el rango de 2001 hasta 10.000 habitantes, el diámetro tiene que sería al menos de 1,5 pulgadas. Si es más de 20.000 habitantes, ya tiene que estar sobre las 2 pulgadas. Otro factor importante, no se olviden, es el caudal de diseño, ¿no? Vamos a calcular el caudal de diseño, el máximo horario y el máximo diario, ¿ya? Dependiendo de la estimación poblacional que estemos determinando. Siempre que se hable de población del diseño, esta de acá es la población proyectada. ¿Ya? Esa es la población proyectada. La dotación es la cantidad de agua que se tiene que proveer al habitante por día. Recuerden que hay una dotación mínima, hay una dotación recomendada para el ámbito urbano, que está dentro en el rango de 100 litros habitante día, y hay otra para el ámbito rural, ¿no? Que ahí van a encontrar que hay una dotación recomendada para la población de costa, sierra y selva, pero en promedio está cerca a 60 litros habitante día. Entonces, tengan en cuenta. Además de eso, en el ámbito urbano, rural, perdón, tienen que considerar también si el sistema de excretas que están planteando, que es muy común, hay veces se da que en el proyecto de saneamiento, ¿no? Donde hay agua potable, también se considere excretas. Si es este el caso, tienen que ver ustedes qué tipo de unidad básica de saneamiento están considerando, si es hoyo seco ventilado, o si va a tener arrastre hidráulico, no va a tener arrastre hidráulico. Eso también va a determinar un nivel de caudal máximo, de un nivel de dotación. Luego tenemos otro parámetro general que es la ubicación y profundidad de las tuberías. ¿Ya? En cuanto a la profundidad, esta va a estar en función, ¿ya?, al ancho mínimo de la zanja también. Siempre hay que tener en cuenta ese aspecto, ¿ya? Y el ancho mínimo de la zanja va a estar en función al diámetro de la tubería. ¿Ya? Ahí en pantalla están algunos parámetros de anchos, de diámetros de las tuberías y también de ancho mínimo. Y en función a este ancho mínimo, ¿no?, se va a ir determinando las profundidades recomendadas de la zanja. Aparte de eso hay otro parámetro, otra recomendación. Siempre donde haya un sistema de alcantarillado y agua potable al mismo tiempo, siempre tiene que haber una separación entre ambas, ¿no? Esta tiene que ser al menos de 1,5 metros en planta. Y esto es en planta, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que visto de arriba hacia abajo, esta es la tubería de agua potable, ¿no? Y esta es la tubería de alcantarillado. Y
diferencial D tiene que ser de 1.5 metros, tiene que estar separado mínimamente por 1.5 metros. Eso es en planta, de arriba hacia abajo. Y si lo vemos en perfil, ¿no?, de lado, tiene que haber una separación de 30 centímetros, es decir, tu línea de agua potable está pasando por acá y tu línea de alcantarillado está pasando por acá, ¿no? Y tiene que haber acá una diferencia de 0.3 metros, ¿ya? Mínimamente. Siempre la línea de agua potable tiene que estar por encima de la línea de alcantarillado, ¿no? Esto por un tema de seguridad, ¿no?, de aspecto sanitario, ¿no?, para evitar que la tubería de agua de alcantarillado pues tenga alguna fisura, algún escurrimiento, ¿no? Y lo mismo el agua de agua potable, una filtración, una mezcla y una contaminación del agua potable. Otra recomendación general en cuanto a la ubicación y profundidad de las tuberías, ¿no?, siempre que se esté planteando un circuito cerrado, ya esta va a ser factible si el área a ser atendida va a ser mayor a 1 kilómetro cuadrado. La distancia entre dos tuberías dispuestas en un trazado paralelo tiene que ser igual a 250 metros, ¿no? La distancia, el caudal mínimo que se pueda considerar para abastecer en un circuito cerrado siempre tiene que ser igual o mayor a 25 litros por segundo, ¿sí?, o el equivalente en otras medidas. Lo que se va a buscar siempre en un circuito cerrado va a ser, pues, darle mayor seguridad a la continuidad del abastecimiento. No es garantizar que por este entramado, ¿no?, y esta interacción entre todos los puntos, estos generen un nivel de compensación de modo tal que se pueda garantizar un abastecimiento continuo, no en el caudal que se había planteado originalmente, sino en caudales inferiores, pero sí de manera continua, ¿ya? Eso hay que tener en cuenta también. En cuanto a las válvulas, ¿no?, siempre hay que considerar que en la red de distribución tiene que estar las válvulas reguladoras que van a permitirnos interrumpir o controlar o ir regulando el flujo el paso de agua por las tuberías. ¿Ya? Son fundamentales porque estas nos van a permitir hacer una correcta operación. También dentro de esto, en algunos casos se va a considerar, como mencionábamos al principio, lo que son las rompepresiones. Esto sobre todo si hay un desnivel muy pronunciado. Y ahí hay que tener en cuenta el distanciamiento apropiado de estas rompepresiones para evitar que haya un exceso de velocidad y por lo tanto una mayor presión en la tubería. Luego están los hidrantes, ¿no? Esto es ya en el ámbito urbano, ¿no? La ubicación de estos tiene que estar en función, o se recomienda que esté en función a la población. Igualmente se indica o se recomienda que el diámetro de las tuberías que van a facilitar el caudal para estos hidrantes, ¿no?, sean pues alrededor de los 75 milímetros, ¿no? Su ubicación va a estar en función a los estudios específicos de emplazamiento de establecimientos públicos, de establecimientos industriales, de establecimientos comerciales y la vulnerabilidad de los mismos ante incendios. Obviamente, si estamos hablando pues de un establecimiento de qué sé yo, de una fábrica de papel, este es vulnerable al incendio. Entonces, en consideración a ello, habrá que disponer un hidrante en un punto muy cercano. Sin embargo, hay algunas distancias que se tienen que considerar, ¿no? Los hidrantes no pueden estar alejados de estos puntos considerados vulnerables más allá de 500 metros, ¿no? Es decir, si tu
fábrica de papel está en la cuadra 5, ¿no? de la calle Los Girasoles, el hidrante no podría estar a más allá de 5 cuadras de este punto, tendría que estar menos, ¿no? Lo recomendable es que esté al menos equidistante de otro punto vulnerable. Si el otro punto vulnerable está a 200 metros de distancia, entonces el hidrante tendría que estar a unos 100 metros de distancia. Si está a 300 metros, tendría que estar a 150 metros y así sucesivamente. O en todo caso, ¿no? Si hay varios puntos vulnerables, buscar un emplazamiento que sea de fácil acceso y que permita la atención de la urgencia sin demasiados recodos. En el caso que hubiesen poblaciones habitacionales más de 100.000, ¿no? Ahí ya hay otra consideración, ¿no? El hidrante no puede estar alejado más allá de 1.000 metros de los puntos vulnerables. La recomendación, pero, es que esté en un punto equidistante de otros sitios vulnerables, ¿no? Para que pueda atender máximo que esté, pues, 5 sitios vulnerables, ¿no? Y finalmente, las pendientes, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta que cuando la pendiente está en el rango del 4%, ¿no? El aire circula en sentido de escurrimiento. Si el aire circula en sentido opuesto, la pendiente tendría que estar, pues, en el rango de 10 a 15%, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta eso. Y ahí hay que considerar siempre también la línea piezométrica. Finalmente, algunas preguntas, ¿no? ¿Qué criterios se toman en cuenta para determinar el tipo de red de diseño? ¿No? Es respuesta múltiple. El diseño mixto se considera más apropiado para un tipo específico o algunos tipos de flujos. ¿Cuáles de ellos? ¿No? Permanente uniforme, variado, no permanente o el permanente. De los siguientes caudales, ¿cuál o cuáles se emplean en el diseño de tipo abierto o en todo caso de forma más frecuente? Y cuál es la relación que debe existir entre el caudal efluente y el caudal afluente en el nodo X, es decir, en cualquiera de los nodos, en una red cerrada, ¿no? Y por último, el criterio técnico que se debe considerar para descartar una tubería matriz existente en el nuevo sistema de redes matrices, ¿no? ¿Cuál de estos? Dotación, periodo de diseño, crecimiento poblacional, la inversión, todos los anteriores. ¿Cuál de todos? Si hubiesen consultas, quedo atento. Antes de concluir, además de la PPT del curso, en esta oportunidad, ¿dónde está esto? Quiero compartir con ustedes la norma técnica de diseño de instalación de agua para las zonas rurales. ¿Ya? Está disponible en el MVC, pero si no lo pueden descargar, se lo voy a facilitar acá para que les haga llegar a todos ustedes. Y este otro documento que sí es bastante didáctico y que les va a alcanzar paso a paso cómo establecer el diseño de una red de distribución de agua potable, ¿no? Es bastante completo, ¿ya? Está muy bien detallado, muy bien descrito y les indica todo, ¿no? Son 134 páginas. Y también compendio de, ¿dónde está? Acá. De normas técnicas de saneamiento urbano, ¿ya? Contiene todos los elementos que deben de tomar en cuenta ustedes en sus diseños. No hay el de la red, porque el de la red la van a establecer, pero sí está ya todo lo que se refiere a válvulas de aire, de purga, las cajas reductoras, las cajas rompepresión, el establecimiento de los hidrantes, conexiones de agua, de alcantarillado, las cajas de inspección y demás, ¿no? Tienen incluso los planos respectivos.
a ver. No, este es otro. Esto también les voy a compartir, ¿ya? A ver, vamos a abrir uno de estos. Y acá están en zip. Acá están los metrados y la descripción. Acá están las especificaciones técnicas. Este es de la entidad, ya. Pues lo toman acá de parámetro y lo desarrollan. Acá están todas las especificaciones técnicas, los alcances y todo lo demás. Luego está, acá están los metrados, la hoja Excel de los metrados, ¿ya? Ahí está. Después tenemos, ¿no? Subimos acá. Los planos también están acá. Ahí están, todos los planos para que ustedes ya los puedan tomar de referencia, ¿no? Ya le hacen las modificaciones que consideren el caso. Eso es en el ámbito urbano. Y en el ámbito rural es otro tanto, ¿no? ¿Dónde está esto? Acá está. Sí, todo este es, ¿no? Acá en el ámbito rural hay más, es más o menos similar a lo que acabamos de ver, ¿no? Está acá, por ejemplo, vamos a ver cuál. Bueno, acá hay distintos elementos distintos componentes del diseño en el ámbito urbano, rural, ¿no? Está barraje fijo, con canal de derivación, sin canal, cámara de reunión de caudales, válvula de purga, todo lo que la entidad sectorial les va a pedir, ¿no? Acá, por ejemplo, está el cerco perimétrica, línea de impulsión, vamos a abrir esto de línea de impulsión. Voy a meter en una versión pirata. Acá está su hoja Excel igual, ¿no? Sus metrados, con todos los cálculos que van a llevar adelante. Y están los mapas, ¿no? Acá está balsa flotante, está el Kaison, acá está el proceso tubular. Con todos sus mapas, ¿no? Y todo es editable, ¿eh? Por si acaso, todo está editable, no hay contraseña, no hay que tienen que pedirle permiso al ingeniero ni a nadie. ¿Ya? Entonces, esto le voy a hacer llegar a ENCAP para que les facilite a todos ustedes y lo puedan tener a la mano. Bien, si hubiese consultas, quedo atento a poderlas atender. Bien. Ingeniero, por el momento no hay consultas por el chat. De repente una breve conclusión o comentario para culminar con este desarrollo del Bien, curso. Cuando hablamos de saneamiento, en el caso peruano, existe ya la norma técnica, ¿no? Todo lo que ustedes vayan a diseñar, lo que vayan a proponer, tienen que verificarlo primero con la norma técnica. Si está comprendido dentro de la norma técnica, si la norma técnica ha considerado un parámetro de diseño, ha recomendado un parámetro de diseño, un valor de diseño, cíñanse a eso. Por eso también es que les voy a facilitar todos los planos, porque esos ya están adecuados. Entonces, eso les va a permitir a ustedes evitar que les estén observando y que les estén diciendo que se remitan al numeral tanto, a la página tanto, de la norma técnica de saneamiento rural, de la norma técnica de saneamiento urbano, etcétera, ¿no? Porque cuando sucede eso, tenemos que replantear todo, porque ahí, como vieron, hay un caudal recomendado. Nosotros pudimos haber desarrollado todo nuestro diseño, todas nuestras estructuras, ¿no? Con el caudal que hemos calculado. Y cuando tenemos que trabajar con el caudal de diseño recomendado por la entidad, tenemos que rehacer todo eso y se nos hace un bolondrón, nos terminamos confundiendo y en algunos casos hay errores, ¿no? Se nos escapan por ahí algo y tenemos los famosos errores que posteriormente son observados, son tomados en cuenta y se genera una serie de complicaciones para nosotros. Siempre verifiquen la norma técnica al momento de estar desarrollando estos proyectos.
Genial, muchas gracias, ingeniero, por ese breve comentario. Conmigo será también hasta una próxima oportunidad. Buenas noches. Bien, igualmente. Muchísimas gracias, muy buenas noches con todos, permiso. Bien, muchas gracias por ver nuestro curso. A continuación vamos a brindarte detalles para obtener tu certificado, ya sea digital o físico, acompañado también de los materiales del curso que acabas de ver. Bien, para ello es importante que te puedas comunicar vía WhatsApp, ¿ok? Vía WhatsApp al 951-428-884 o también al 930-627-791 vía WhatsApp. Y nuestros asesores estarán brindando toda la información correspondiente y los pasos a seguir para obtener tu certificado aquí en Perú. Y también recuerda, estamos certificando aquí en Latinoamérica también, si estás fuera de Perú, como en México, Ecuador, Colombia, Panamá, República Dominicana y otros países también puedes certificarte escribiéndonos delante de los números que estamos apreciando en pantalla con el prefijo más 51. ¿Ya? Bien, por otro lado, también mencionarte que tenemos los medios de pagos disponibles para Perú, los que estamos apreciando en pantalla, los principales bancos y aplicativos también. Y para los pagos internacionales contamos con Western Union y PayPal para la adquisición de tu curso, los materiales y tu certificado. Bien, sobre el certificado tienes dos opciones. Puedes obtener la certificación en la modalidad digital o también el certificado en la modalidad en físico. Recordando que el certificado digital te va a llegar a tu correo con todos los materiales en alta resolución y con el código QR también para que puedas validar en nuestro sistema tu certificado. El certificado físico se envía por encomienda hasta tu ciudad. Previamente también los beneficios antes mencionados del certificado digital también te van a llegar, ¿no? Acompañado del documento original, el cual se te va a enviar por encomienda. Ya trabajando más de 4 años, estamos certificando a miles de profesionales aquí en Perú y también en Latinoamérica, ya en los diferentes cursos que estamos ofreciendo. Sobre el certificado físico, acotarte también que estamos haciendo los envíos a nivel nacional a todos los departamentos, válido para Perú y para todas las ciudades, a través de Cruz del Sur, a través de Olva Courier, ¿no? Los envíos se vienen realizando de manera diaria sobre el certificado físico, ¿ok? Bien, muchas gracias. Esa es la información respecto a la certificación. Ya ahí están los números una vez más para que puedas comunicarte vía WhatsApp para poder adquirir tu curso completo, los materiales también descargables y por supuesto tu certificado digital o físico. Antes de ello, invitarte a nuestra página web, ¿no? Directamente puedes ingresar en tu barra de navegación www.encap.edu.pe, todo en minúscula, todo corrido, sin espacio, para que puedas ingresar de manera correcta a nuestra página web y ver nuestro catálogo de cursos en las diferentes áreas. Ahí tienes también los convenios, de igual manera nuestros números oficiales permitidos y tenemos los cursos, diplomas y diplomas de especialización en las diferentes áreas, en las diferentes categorías: ambiental, arquitectura, construcción, contabilidad, comercio exterior, derecho, gestión pública, idiomas, ingeniería, minería, obras, pedagogía, recursos humanos, salud, seguridad y también la parte eléctrica. Ahí vas a poder encontrar todos los cursos, los temarios. Simplemente tienes que darle clic al curso de tu interés. Recuerda que tenemos un catálogo amplio de cursos con los diferentes docentes que contamos en nuestra institución. Bien, para encontrar también tu curso mucho más rápido, en la parte superior tienes un buscador. Puedes ingresar la palabra o frase del curso de tu interés y el sistema te estará dando los resultados de los diferentes cursos para que puedas seguir con la capacitación, puedas certificarte y puedas tener mejores oportunidades laborales también. Bien, entonces, gracias, ahí está toda la información respecto a la certificación. Proyectamos una vez más en pantalla nuestros números oficiales de nuestra institución ENCAP, ¿no? 951-428-884 o el 930-627-791. Estamos certificando aquí en Perú y también en Latinoamérica para los otros países cercanos a Perú.